todo el que quiere vivir una vida limpia, Dios le usará porque es un instrumento de honra. Gracias, Dios. Hay otro pasaje que quiero que lean conmigo en 2 Corintios 7, donde vamos a hacer una lectura en el versículo 1, 2 Corintios 7, 1, y también voy a explicar algunas cosas. Y yendo un poquito al contexto, estamos hablando, Dios quiere que yo viva una vida limpia. 2 Corintios capítulo 7 y versículo 1. Después de que lo leamos, no cierre su Biblia porque aún quiero todavía explicar algunas cosas del contexto. Listos, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué es lo que nos debe de motivar para vivir vidas agradables, santificadas al Señor? Pues las promesas de Dios. Hay grandes recompensas, hay grandes galardones para los que caminan en rectitud. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Y me gusta que especifica dos áreas de nuestra vida: contaminación de carne y de espíritu. Porque a veces el pecado en muchos sí está en su conducta, en darle licencia a los deseos de la carne. Deseos de la carne no significa únicamente lo que de pronto nos imaginamos. También pecados de carne puede ser usar mal mi lengua para lastimar a una persona, para decir groserías, para ser violento con mis hijos, como me dirijo a ellos, ofensivo. Puede ser tantas cosas en nuestra conducta, lo que aquí llama la carne. La carne es el control del yo dentro del ser humano, donde no dejo a Dios gobernar, sino que hago lo que yo quiero. La carne en la Biblia no es únicamente sinónimo de la parte blanda de nuestro cuerpo. La carne es el control del egoísmo que no toma en cuenta a Dios. Pero también dice: cuídate de toda contaminación de espíritu, porque para muchos la contaminación no está en la conducta. Eso es el sistema de vida de los religiosos. Porque tú miras su conducta y son intachables, son perfectos, pero su corazón no ha sido purificado de sus sentimientos y de sus intenciones y de sus maquinaciones. Aún en su corazón, aún en nuestros corazones, puede haber coraje, puede haber envidia, puede haber crítica. En nuestro corazón puede haber resentimiento, puede haber malos deseos de alguien que no te cae bien y que tú anhelas que le vaya bien. O si no lo anhelas, cuando algo le pasa, te gozas. Por eso dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: no estén conformes con limpiar su conducta, vayan más profundo adentro a su corazón y límpiense de toda contaminación de espíritu también. Ya lo habíamos dicho aquí en un salmo, Salmo 24, que también lo estuvimos revisando este mes, tan hermoso, que dice: ¿quién, Señor, subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ahí están los dos aspectos de nuevo que Dios quiere que tú y yo limpiemos: el aspecto de nuestra vida, de nuestro estilo de ser, de nuestra conducta, pero también de nuestro corazón. Limpie su corazón para que Dios lo pueda usar. A veces el que vive un sistema de vida religioso viene delante de Dios y dice: Dios, ¿y por qué a mí no me usas? ¿Por qué a mí no me tomas en cuenta, Señor? Si yo también quiero ser un instrumento de honra en tus manos y me porto bien, pero Dios conoce mi corazón. Quiero poner un ejemplo bien gráfico, ¿ok? Tal vez yo no estoy haciendo nada contra un hermano que me cae mal y lo pusieron a predicar aquí. Y tal vez yo soy un compañero de él y no he hecho nada, no he hablado contra él, no le he puesto una zancadilla, no le he hecho una tranza, no le hago nada. Pero tal vez estoy ahí sentado en esa silla y cuando está predicando ese hermano que a mí no me cae bien, que a mí no me cuadra, que a mí no me gusta, estoy pensando: ¿cuándo va a acabar este hombre?
¿qué me va a enseñar a mí? Si me pusieran a mí a hacer esa predicación, yo la haría 10 veces mejor como mínimo. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y tal vez el hermano comienza a orar, oh Señor, te pido, y el otro está haciendo ahí en la silla una oración contraria. Oh Señor, te pido que me bendiga. Y tal vez hay alguien ahí en la silla diciendo, Señor, no lo bendigas, ¿cómo lo vas a bendecir? Y estamos haciendo oraciones contrarias, estamos haciendo cortocircuito en la iglesia. Sabes, cuando oramos corporalmente tenemos que ponernos de acuerdo. Al que le toque orar, aunque no te caiga bien, lo respaldamos en oración. Si estamos en un círculo de oración y uno está orando, tenemos que respaldar al que está orando, porque finalmente tenemos que tener también limpieza de corazón. ¿Te fijas? Dios no está conforme con que tu conducta sea intachable. No, eso sería vivir una vida religiosa si mi conducta es intachable, pero mi corazón no está entregado al Señor. Yo fui a una iglesia hace muchos años donde yo miré hermanos tan bien portados que yo dije, Dios, yo quiero una iglesia así. Todos iban puntuales, bien vestidos, impecables, silenciosos. Cuando el patrón decía silencio, silencio. Pónganse de pie, todos derechitos. Dije, no, yo quiero una iglesia así, Señor. Son unos soldados estos hermanos. Es más, hasta la forma de vestir parecía uniforme en todos. Dios, dije, qué tremendo. Pero conforme comencé a convivir con ellos, era una iglesia que fui invitado a predicar varias veces en Rosarito, de otro ministerio. Pero conforme comencé a convivir con ellos, cada uno se sentía más justo que el otro, y entre más cambiaba su forma de vestir y se sujetaba a las reglas del pastor. Cuando él decía, párense, salgan, hagan esto, otro, entre más se sujetaban, más orgulloso se sentía que el otro hermano. Y cuando llegaba alguien que no cuadraba con su forma de hablar, de caminar, de vestir, o era nuevo en la iglesia, aunque estaba limpio por fuera, esa persona, mire, en sus palabras, en su conducta, volteaba a verlo con una arrogancia y un orgullo, como diciendo, ¿y cuándo entró el diablo aquí? Ese es el lugar de los perfectos. Y lo digo para que reflexionemos que debemos ser limpios de toda contaminación de carne, si es cierto, y de espíritu también, con un corazón puro, porque eso sería agradable delante del Señor y tiene promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa forma perfeccionamos la santidad. Mira lo que dice este versículo, lo leo de nuevo, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. La santidad mía no es perfecta, no es completa. Aquí perfecto quiere decir completo, pleno. No es completa mi vida de santidad si no me limpio de toda contaminación de carne y de espíritu. Y lo vamos a hacer en el temor de Dios y con el poder de Dios. Dale tu mejor aplauso al Señor. Y vamos a decidir caminar en esa limpieza que Dios quiere, porque Cristo ya pagó el precio y nos da poder para vivir. ¿Cuáles promesas se refiere este pasaje? Quiero que nos regresemos a algunos versículos al capítulo 6 y comencemos a leer acerca de algunos detalles de cuáles promesas dice Dios si nosotros limpiamos nuestra vida y nuestro corazón. Y de verdad, de todo corazón, yo anhelo que cada uno de ustedes, anhelo de todo corazón, sea un instrumento de honra en las manos de Jesús, útil al Señor, útil. 2 Corintios 6, leemos desde el versículo 14. 2 Corintios 6, 14. Léelo conmigo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pregúntatelo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cuida tus asociaciones. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esa es nuestra identidad. Vivamos en nuestra identidad. Somos el templo donde Dios habita. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos,
y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, hermanos, vamos a vivir esa identidad. ¿Somos pueblo de Dios? Vamos a vivir como pueblo de Dios. No es suficiente ser cristianos, hay que vivir como cristianos. No es suficiente ser creyentes, hay que vivir como creyentes. No es suficiente tener una fe evangélica, hay que vivir como evangélicos. Y serán mi pueblo. Y aquí está la promesa. Mira, el versículo 17 es glorioso. Por lo cual dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué promesa? Yo te voy a recibir. Mire, aquí quiero hacer una aclaración. Cuando este versículo que Pablo menciona dice que salgamos del medio de ellos y nos apartemos y no toquemos lo inmundo, no se refiere a ir a hacer una colonia de puros cristianos allá en el Cuchumá y no saludar y no juntarnos con nuestra sociedad. No, está hablando de los aspectos de su vida, de sus creencias, de su estilo de vida y de su conducta que nosotros no compartimos. Pero quiero completar este versículo porque parece muy drástico y muy fuerte, porque lo es, con lo mismo que dijo Pablo a sus mismos hijos corintios, donde dice: no me refiero a que no se junten absolutamente con los inconversos, porque entonces sería necesario salir del mundo. Recuerda ese pasaje, porque está diciendo: no se junten más bien con unos que se dicen cristianos y viven como no cristianos. Pero no me refiero, dice Pablo, a que salgan absolutamente del mundo, porque sería necesario salir de esta tierra. Otro pasaje donde Jesús aclara lo siguiente, dice: Padre, no te pido que los quites o que los saques del mundo, sino que los guardes. ¿Qué dice? ¿Lo ha leído? Del mal. Hay aspectos que nosotros no compartimos en creencias, en filosofía, en ideas, en conductas, en lugares, en costumbres, en vocabularios, donde hacemos la diferencia brillando como hijos de luz en medio de las tinieblas. Pero no nos está enseñando a ser hijos sangrones con la gente, que llegamos saludando a la fiesta: hola, hijos del diablo, ya llegó el Hijo de Dios. Sino que llegamos con la humildad de que si soy hijo de Dios, vengo a ser el que amablemente se presenta, saluda. Tal vez me retiro de la fiesta cuando ya no me corresponde ese ambiente, pero que sepan que cuentan conmigo si requieren una oración o un buen amigo, porque necesito representar a Jesús como un representante de su reino, como un embajador del amor, de la gracia de Dios. Que no me presento como superior porque haya nacido en el evangelio o demás, sino porque la misma gracia que me salvó a mí también lo salva a él, y la misma sangre que me compró a mí también lo compra al otro, y yo represento a Jesús. Pero está diciendo el Señor: limpiémonos de contaminaciones. En otras palabras, pues sigue siendo cierto, ¿no?, lo que le había dicho el Señor desde el Antiguo Testamento a un profeta: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando mis hijos estaban chamacos, estaban creciendo, me decían: papá, ¿me dejas juntarme con tal amigo o con tal amiga? Mira, mijo, encantado que tengas tus amigos, va a ser muy evidente, tú me vas a dar la pauta. ¿Yo, papá? Sí. Si yo veo que te están jalando más para allá, yo mismo te voy a decir: ah, no, ya no, porque te estoy criando, te tengo que cuidar, hasta que aprendas a cuidarte tú solo. Pero si veo que tú lo estás jalando más para acá, el camino de Dios, y tú eres influencia para ellos, adelante, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Damos un aplauso al Señor. Pero ¿qué promesas? ¿Qué promesas? Versículo 17 de nuevo, y luego el versículo 18. Segunda de Corintios 6:17. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y aquí está la promesa. Di conmigo la promesa. Y yo recibiré, y versículo 18, y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a disfrutar plenamente esa paternidad de Dios. A veces no podemos disfrutar esa paternidad de Dios por las cosas que vamos cargando que nos incomodan en la mente. Vas a levantar las manos a veces, ¿verdad? Cuando no lo has hecho todo correctamente, y vas a levantar las manos, oh, voy a adorar, y el diablo, que es tu acusador, te dice: hipócrita, ¿cómo vas a levantar las manos? No puedes disfrutar a Dios, no puedes adorar a Dios, porque tú mismo no hiciste las cosas bien. Por eso dice Pablo: bueno, pues si tenemos estas promesas y voy a disfrutar a mi Padre Celestial, pues me limpio de toda contaminación. Si no hay de qué acusar, yo tengo la paz de Dios. Y aún recuerda que si fallaras, aún así el enemigo no te ha ganado la batalla, porque si fuéramos infieles, todavía él sigue permaneciendo fiel. Y quiero ir a otro pasaje para entender cómo vivir esta limpieza diaria en Cristo Jesús. Vaya conmigo, por favor, ahora a las palabras del gran apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a comenzar leyendo varios versículos, partiendo del número 5. Primera de Juan, esa pequeña carta casi al final de la Biblia. Primera de Juan 1, 5. ¿Cuántos están aquí? Mire qué hermoso pasaje, cómo me ha ayudado a mí en toda mi vida este pasaje. Porque entendemos que cuando venimos a Cristo, Él hace una limpieza del corazón y de los motivos. Hay una santidad completa, una santificación inicial. Te cambiaron los motivos y te cambiaron el corazón. Un corazón que no se interesaba por Dios, ni por la Biblia, ni por la iglesia, ni por la oración, y a los cristianos no los aguantabas. Ahora no quieres dejar de estar con ellos. Y los lugares que tú frecuentabas, las amistades de antes, las costumbres de antes, las mañas de antes, tú ya no las quieres. Sí hubo una santificación, pero también hay una santificación gradual que con el tiempo Dios va haciendo en nosotros, porque nuestra conducta y nuestra mente necesita una renovación. Es otro aspecto de la santificación, y ambas están trabajando en nosotros por el poder que actúa en nuestras vidas. Entonces, esto nos sirve mucho entenderlo, porque hay personas que dicen: a mí ya Cristo me salvó, no me diga nada porque yo ya soy santo. Sí, usted ya es santo en realidad, porque todo el que viene a Cristo es escrito por nombre en el libro de la vida. Si tiene confianza en su salvación, diga amén. Y es del pueblo de los santos. Pero también dice Pablo, dice los apóstoles, dice Juan, dice Pedro, que hay una santificación y una renovación de nuestra mente. No puedo decir: no quiero predicaciones, no quiero exhortaciones, yo soy un santo. Sí, usted fue santificado y puesto en la lista de los santos. ¿Por qué? Porque no sería total la obra de Dios en usted si no le hubieran regalado la justicia de Cristo. Usted es visto como si nunca hubiera pecado. No se lo cree, ¿verdad? Delante de Dios, usted es visto como si nunca hubiera pecado. Ahora, en nuestra vida, aunque legalmente no hay de qué condenar, en nuestra vida hay cosas que me estorban. Y como quiero agradar a Dios y estoy agradecido porque soy santificado en Él, santifico mi vida, santifico mi conducta. No me conformo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos según la renovación de vuestro entendimiento, y lo vamos transformando. Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Diga conmigo: Dios es luz. Dile a tu mente: Dios no es tinieblas. Fíjate, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En Él no está lo malo, Él no quiere lo malo, Él no tiene malas intenciones. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí está hablando en esta carta a cristianos, a hijos de Dios. Él les dice: algunos de ustedes, siendo luz, no tienen esa comunión con el Dios de la luz. No se puede vivir una vida de comunión, de disfrute, de plenitud en nuestra relación con Dios, aunque el Señor haya hecho la obra en mi corazón. Y yo no,
Si yo no quiero vivir en comunión, no estoy viviendo a plenitud la vida en abundancia. No practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, andar significa portarme. Andar significa mi conducta, mi caminar, mi forma de vivir. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta limpieza no es nada más la obra que se refiere a la obra inicial que Él hizo cuando me limpió el alma, me limpió el corazón, de tal forma que me hizo templo de su Espíritu y vino a morar en mí y fui salvo. No, también hay una obra que la sangre de Cristo me sigue proveyendo para limpiar mi vida y andar en luz. ¿Qué pasa si pecas? Vas a decir, yo no fui. Fue la hermana la que me provocó y me hizo un coraje. Fue mi hijo el que me provocó y le dije hasta lo que no. Fue mi hermano el que me provocó, que le sacara la pistola y casi le pegó un tiro. Fue el hambre la que me provocó a robar. No, fíjate, el cristiano no pone excusas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mismo Pablo dice, lo que yo no quiero hacer, eso es lo que a veces termino haciendo. Y lo que debo hacer, a veces no lo hago. Y hay una ley en mí, en mis miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Pero también hay una ley superior en mí, que es la ley del Espíritu de vida. Y siempre se sobrepone la presencia de Dios en nosotros para darnos poder y vivir por encima de las pasiones que a veces aún se están manifestando en nosotros. Así que vamos a quitarnos la máscara. Si le pusiéramos un título extra a este mensaje sería, quitémonos la máscara. Si llega tu hermano y te dice, oye hermano, fíjate que estoy fallando en algo, no le digas, yo jamás he fallado en eso. Hermana, te quiero platicar algo, fíjate. Hermana, qué escándalo. No, yo hace años que no le fallo al Señor en nada. Hermanos, todos tenemos la naturaleza pecaminosa todavía. Bien dijo un teólogo, ¿no? Está residente en nosotros, pero no presidente en nosotros. Porque el que está presidiendo en nosotros, a pesar de que luchamos con esa carne, también la presencia de Dios y el Espíritu Santo y su poder nos da la victoria. Y dice Pablo entre el capítulo 7 de Romanos y el capítulo 8, doy gloria a Dios por Jesucristo que nos da la victoria. Y la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Antes de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo no vivía dentro de las personas, pues no podía impartir ese poder internamente desde adentro. Entonces reinaba el pecado. Pero después de Cristo reinó el Espíritu. Y cuando llega una nueva ley, abroga la ley anterior. Antes gobernaba la ley del pecado en tu vida, en mi vida. Ahora somos de la nueva ley, del nuevo pacto de Cristo Jesús. Y tienes poder. Tienes poder. Ahora vamos a aterrizar a la realidad. Estamos hablando de cómo puedo vivir una vida limpia delante de Dios y a veces no sé cómo, o no puedo, o no he podido. Vamos a aterrizarlo a la realidad y hacernos más prácticos, porque aquí habla que hay que practicar la verdad. Vamos a ver cómo la practicamos en el día a día. En primer lugar hay que reconocer, si digo no tengo pecado, no fui, yo no soy tentado, pues estamos peleando contra la verdad, porque la verdad es que todos luchamos. Pero si confesamos nuestros pecados, aquí está haciendo una gran diferencia entre si decimos que no tenemos pecado en singular, que se refiere a la inclinación que me lleva a ser lo egoísta y lo que yo quiero sin tomar en cuenta a Dios, y confesar nuestros pecados en plural, porque cuando llegamos a fallar y hacemos esos actos, ahora la palabra en plural, pecado, se refiere a los actos que a veces hacemos, lo que decimos con nuestra lengua, lo que hacemos con nuestra conducta, con nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, mira qué versículo tan poderoso y qué liberador.
Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No quiere decir que no fuiste limpio en tu vida, en tu corazón, en tu récord el día que viniste a Cristo, pero Él te va limpiando en una limpieza de tu conducta día a día para que seas un instrumento de honra. Entonces, ¿cómo te limpias? Vienes delante de Dios a reconocer. No decimos, Señor, si acaso te fallé hoy, en esta noche te pido, pero ¿cómo que si acaso? Tú y yo sabemos en qué fallamos. Entonces confesamos más bien, Señor, sinceramente, mira, me dio un coraje que le ayudaras a mi hermano y a mí no. Me dio envidia, Señor. Señor, en este día eché una gran mentira, Señor. Señor, en este día, Padre, fui a donde no tenía que ir, Señor. Señor, en este día no dije la verdad. En este día fui un flojo espiritual. En este día cumplo 30 meses que no leo la Biblia, Señor. En este día me invitaron a predicar y dije, traigo un mensaje de Jehová y me lo había robado de internet, Señor. Señor, qué mal me siento. Señor, me dio coraje que pusieran a cantar a Sebastián. Yo canto más bonito que él, Señor. ¿Por qué no lo bajaron de allí? Yo no sé qué pecados, pero si se los confieso al Señor, ¿sabes qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar. Oh, ahí cabía el mejor amén de toda esta mañana. Y el aplauso más fuerte para nuestro intercesor, nuestro abogado. Cuando nos arrodillamos, pasa una lucha en nuestra mente, ¿no? Nos arrodillamos, Señor, perdóname si en este día no fui al 100, pero no voy a dejar que el diablo me acuse, porque gracias que no es por obra, Señor. Es por fe y es por gracia. Soy salvo, estoy contigo, pero estoy luchando con esto. ¿Quién no lucha con algo? Pero Señor, te confieso. Ahora el diablo te va a decir, hipócrita, cada día vienes, tienes 40 años confesando y no progresas. No le creas esa mentira al diablo. Aquí dice que Él es fiel y justo para dos cosas: para perdonarte y también para limpiarte de toda maldad. Si vas avanzando, si vas caminando, practica la oración y practica la confesión delante de Dios. El Señor mismo en el Padre Nuestro nos enseñó a orar y a decir, cuando le preguntamos, Señor, ¿cómo debemos de orar? Nos dijo que oráramos pidiendo que no faltara el pan de cada día, pero también nos dijo que oráramos, Señor, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en mi vida, en mi familia, como en el cielo, así también en la tierra. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Cómo yo sé que debes llorar esa oración todos los días? Porque el Padre Nuestro es para orarlo diariamente. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y como tenemos que orarlo cada día decimos, Señor, perdóname. Y cuando decimos perdóname, Dios siempre nos recuerda el versículo que dice, y si tú no perdonas a los que te ofendieron, como tú me pides perdón a mí. ¿Qué nos dijo Jesús? Si alguno no perdona al que le ofendió, mi Padre Celestial tampoco le perdonará. Porque por más grande es la deuda que alguien tenga conmigo, es bien chiquita comparada con la deudota que tú, ¿no dijiste amén? Y yo teníamos con Dios y nos la borró toda. Fue tan lindo que te dijo, te perdono, no puedes pagarme, déjalo así. Dios, pero merezco la cárcel, pero no me puedes pagar, mejor borrón y cuenta nueva. Así, Señor, tu gracia, sí. Ay, Señor, no debo nada, pero ahorita voy y le cobro a mi hermano lo que me debe. Por eso el Padre Nuestro no se puede orar si digo, Señor, perdónanos nuestras deudas. No puedo pasar a la siguiente parte, ¿no? Hasta que no digo, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí es donde se acaban los amenes siempre en la predicación, porque nos acordamos en aquella persona que nos está lastimando. Actualmente hay una persona lejos de aquí. Qué silencio se quedaron todos, ¿verdad? Que a mí me está lastimando mucho. No se preocupen, no es de esta iglesia, no me refiero a nadie de aquí.
no está volteando para otro lado. ¿Y quién será? Pero me está dando un montón de dolores de cabeza. Y tengo meses viniendo delante de Dios: Señor, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo hago esto? Ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer, Señor amado? Y ha habido muchas ocasiones en las que le he dicho: Señor, ¿y cuándo lo vas a cambiar? Y Dios me dice: el que tienes que cambiar eres tú. Tu enfoque, tu foco, tu visión, tu carácter. Y tienes que ir. Y tienes que hablar. Porque si tu hermano peca contra ti, ve, estando tú y él solo. No dice ve con los demás. Y después de que le dices a todos los demás, aunque tú dices que no es chisme, pero le dices a todos los demás. Después de que tú piensas ir con todos los demás, Ariel, y mejor vienes delante de él y le dices la verdad, está pasando esto. Entonces, si tu hermano te escucha, da gloria a Dios. Has ganado a tu hermano. Entonces confesamos. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por último, quiero concluir con un pasaje mientras pasa el piano, por favor. Vamos, por favor, juntos al libro de Isaías, un pasaje muy hermoso que nos da muchas enseñanzas. Una experiencia que tuvo el profeta más grande del Antiguo Testamento, en el sentido de que escribió mucha escritura. Es un libro hermoso, el libro de Isaías. Vaya conmigo al capítulo 6, donde Dios le hace el llamamiento a Isaías. Y métase en la piel de este personaje, por favor. Porque este personaje en realidad pasó la experiencia que todos tenemos que pasar. El primero, ser purificados antes de ser usados. Dijo un predicador hace mucho: Dios no tiene hijos preferidos, pero Dios es el preferido de algunos de sus hijos. Lo repito. A veces pensamos: Dios, ¿por qué bendices a aquel? ¿Por qué usas a aquel? ¿Por qué le das oportunidades a aquel o a aquella? Dios no tiene hijos preferidos. Dios no hace acepción de personas, pero Él es el preferido de algunos de sus hijos porque lo ponen en primer lugar. Y Dios dijo: yo honro a los que me honran. Isaías capítulo 6, versículo 1 en delante, nos habla de una experiencia que tuvo este profeta en un tiempo donde se necesitaba un cambio. Y siempre que se ocupa un cambio en la sociedad o en el pueblo de Dios, el Señor siempre levanta personas. Dios necesita instrumentos. Dios, mire, usted y yo no somos indispensables para Dios, pero Él sí quiere hacerlo con nosotros. Es cierto que si yo no lo quiero hacer y yo no obedezco su obra, o no quiero vivir al 100% y me quiero llevar un cristianismo al 80%, porque el 20% es para mí y para mis deseos, pues es cierto que Dios va a usarme hasta donde Él mejor pueda. Pero también dice la palabra de Dios que puede levantar a otro en mi lugar. También dice la palabra del Señor que si Él me llamó, Él anhela que yo sea el que lleve adelante la comisión. Yo te quiero decir esto para que te alientes en tu corazón. Por favor, hermana, por favor, hermano, no te rindas de tu lucha. Sigue en tu proceso de limpieza delante de Dios. Porque aunque Dios te pudo haber dicho: voy a poner a otro en tu lugar, hasta el día de hoy te sigue diciendo: pero yo quiero que sea contigo, porque te amo, porque estás en mi lista. Sí, te voy a pasar por el fuego y te lo voy a aplicar en los labios. Señor, eso quema. Porque al profeta, como vamos a ver aquí, le purificó los labios. ¿Sabes por qué? Porque el que es capaz de refrenar la lengua puede refrenar todo el cuerpo. Es un miembro de los más pequeños en nuestra naturaleza, pero que enciende un bosque enorme. Lea conmigo Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías escribiendo la visión que tuvo. Vi, di conmigo, vi. Fue una visión. Se muere el rey secular, el rey Usías, que gobernaba el pueblo de Israel, y le llega la noticia. Y en ese momento que muere un rey, se hinca a orar y ve una visión. Hay cosas que tienen que morir y hay reyes que tienen que morir, ídolos de tu corazón
para que comiences a ver una visión. Mientras no mueran algunos reyes, no me refiero a personas, sino aplicándolo aquí a esos ídolos de nuestro corazón, pues la visión va a estar limitada. Cuando algo es removido, propicia lo nuevo de Dios para ti. Atención, por favor, y mucho ojo, porque esto se refiere a ti y a mí. Tú y yo también somos como un Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, le abrió la visión del cielo para ver la majestad del trono de Dios allá arriba. Lo vio, y sus faldas llenaban el templo. El manto de su autoridad era tan grande que llenaba todo el templo. Es una visión de la majestad de Dios. Te quiero recordar, tu Dios es majestuoso. Y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Era tan santo lo que estaba mirando el profeta. Dijo: ese manto blanco tan puro, tan puro, tan puro, tan limpio. No hay nada más limpio que el carácter de Dios. Ahí lo estoy viendo, que ni los serafines lo quieren mirar. No lo pueden estar viendo todo el tiempo de tan brillante, y cubren con sus alas sus ojos. Y yo, que soy pecador, lo estoy viendo. A veces tú no te la crees, ¿verdad? Cuando llega un profeta y te dice: Dios te dice, es contigo, te voy a usar. Y tú dices: el profeta se equivocó, porque nadie sabe lo cabezón, lo desobediente, lo desobligado que soy yo. Pero es que Dios todavía va a trabajar contigo, y te voy a decir cómo lo va a hacer. El uno daba a otro voces diciendo: santo, santo, santo. Wow, limpio, puro, no hay maldad en él, no hay nada más limpio. Santo, santo. No, el profeta casi sentía que moría. De hecho, sentía que moría, porque escuchaba que decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La tierra, pensó el profeta: me muero, que me muero, señores, porque yo pensé que nomás el cielo miraba la gloria de Dios, y toda la tierra está dominada por esta majestad. Y cuando se oía ese clamor tan fuerte, de mirar el resplandor de los querubines que miraban y que gritaban: santo, santo, era tan fuerte la voz que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermanas, ¿quién de ustedes tiene un marido gritón que cuando llega hasta los quiciales de la puerta se rompen? Hay volumen que es tan estridente que pone incómodo a todo. Esta voz era tan fuerte que temblaban las puertas del templo. ¿Qué fue la reacción de Isaías? La de muchos de nosotros. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Mira, uno de los serafines, hermano, agarró unas tenazas, y el altar tenía un incensario con incienso, y agarró un carbón y vuela hacia Isaías, que estaba ahí viendo: me muero, me muero. Te puedes morir, pero te escojo purificar. ¿Cómo? Con fuego. ¿Dónde? En los labios. Vamos a comenzar por los labios. Y agarra un carbón tomado del altar, y tocando con él sobre mi boca, versículo 7, léalo conmigo, léalo conmigo. Dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dios a veces nos pasa por el fuego en sus procesos de disciplina. No te trata con juicio, porque fuiste libre del juicio. Tú a veces dices: Dios, es tu juicio lo que me está pasando. No, hombre, si fuera juicio no estuviéramos aquí. Es la disciplina amorosa de un padre que te dice: te estoy purificando. Ok,
porque Dios es el que ama, disciplina, para que participemos de su santidad. Versículo 8: después oí la voz del Señor. Di conmigo la palabra después. Quiero por favor que tome atención en este pasaje donde dice la palabra después. Diga conmigo esa palabra, después. Mira, primero lo purifica y después le llama. Si alguno se limpia de estas cosas, número 1, será instrumento de honra. Pero límpiame primero, Señor. Límpiame primero. ¿Y por qué la boca primero? Porque el que es capaz de refrenar la lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Se fijan que en los pecados de la carne no nada más está adulterio, fornicación, inmundicia, hechicerías, enemistades? También está pleitos, celos, enemistades. También están los pecados de la lengua. Dice el apóstol Juan en su primera carta: hay hermanos que son homicidas, pero no porque mataron a su hermano con un cuchillo, sino porque mataron una intención, mataron un corazón con un descuido, con una palabra. No podemos ser homicidas, porque debemos de levantar al otro, no dejarlo caer. Después, di conmigo después. No me quiten este versículo, chicos, porfa, porque aquí está el secreto. Después oí la voz del Señor que decía: ahora sí te llamo, ¿a quién enviaré, hijo? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.